Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y nos emocionamos con todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, especialmente, y como habréis adivinado por el título, con nuestro queridísimo Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar últimamente, la defensa a ultranza que Can Yaman está haciendo de su propia felicidad. Sí, como lo oís. Un Can Yaman que no se calla, que alza la voz y que parece ser, está dispuesto a todo por proteger aquello que le hace feliz. ¿Intrigados? Yo también. Porque detrás de esa sonrisa arrebatadora y esos ojos que enamoran, hay una persona que, como tú y como yo, tiene sus propias batallas y sus propios anhelos. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordaros lo importantísimo que es para mí vuestro apoyo. Si aún no estáis suscritos al canal, corred a hacerlo. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí siempre tendréis la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto, mucho buen rollo. Venga, no os cortéis y uniros a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y su cruzada personal por defender su felicidad. Y es que si lo pensamos bien, la felicidad es un derecho fundamental que todos deberíamos proteger. Pero en el mundo de la fama, donde cada paso es observado, juzgado y analizado hasta la saciedad, mantener esa felicidad a salvo se convierte en una tarea titánica. Durante años hemos visto a Can Yaman lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las críticas, con las expectativas. Hemos sido testigos de sus éxitos profesionales, de sus romances, algunos confirmados, otros no tanto, de sus cambios de look y de sus proyectos solidarios. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay? ¿Cómo se siente Can Yaman realmente? Pues bien, parece ser que Can Yaman ha llegado a un punto de inflexión. Un punto en el que ha decidido que ya basta, que no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, le arrebate su paz interior y su derecho a ser feliz. Y esta decisión, esta postura firme y decidida, se ha manifestado de diferentes maneras. Hemos visto a Can Yaman responder a críticas en redes sociales, desmintiendo rumores infundados y defendiendo su vida privada. Hemos visto cómo ha tomado medidas legales contra aquellos que han intentado dañar su imagen. Y lo que es más importante, hemos visto cómo se ha rodeado de un círculo íntimo de personas de confianza, personas que le quieren y le apoyan incondicionalmente. Pero, ¿a qué tipo de ataques o situaciones concretas se ha enfrentado Can Yaman para llegar a este punto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido víctima de todo tipo de especulaciones y rumores. Desde rumores sobre su vida sentimental hasta acusaciones infundadas sobre su comportamiento. Recordemos, por ejemplo, la polémica que surgió hace algunos años a raíz de una entrevista en la que se le acusó de hacer comentarios machistas. Unos comentarios que, según él mismo aclaró, fueron sacados de contexto y malinterpretados. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen de Can Yaman se vio empañada y tuvo que lidiar con una ola de críticas y ataques. Para entender completamente el impacto de esta polémica, hay que considerar el contexto cultural y social en el que se produjo. En un momento donde la conciencia sobre la igualdad de género estaba creciendo exponencialmente, cualquier declaración que pudiera interpretarse como sexista era inmediatamente condenada. Can Yaman, siendo una figura pública con una gran base de fans, se convirtió en un blanco fácil para la crítica. La rapidez con la que se propagaron los rumores y la dificultad para controlar la narrativa en las redes sociales hicieron que la situación se volviera aún más compleja. Este incidente sin duda marcó un antes y un después en la forma en que Can Yaman gestionaba su imagen pública. También hemos sido testigos de la constante presión a la que se ve sometido en lo que respecta a su vida amorosa. Cada vez que se le ve con una mujer, las redes sociales estallan con rumores de romance. Y muchas veces, estos rumores son totalmente infundados. Pero claro, la prensa rosa necesita vender y Can Yaman es un objetivo fácil. La fascinación del público por la vida amorosa de las celebridades es un fenómeno que se ha alimentado durante décadas. Los medios de comunicación, en su afán por generar titulares llamativos, a menudo exageran o inventan historias sobre las relaciones de los famosos. En el caso de Can Yaman, su atractivo físico y su popularidad lo convierten en un foco constante de atención. Cada encuentro casual, cada sonrisa compartida con una mujer, es interpretada como el inicio de un nuevo romance. Esta constante vigilancia y escrutinio pueden resultar agotadores y afectar significativamente la vida privada de una persona.
La falta de privacidad y la dificultad para mantener relaciones genuinas son desafíos importantes para las celebridades. Pero quizás lo que más le ha dolido a Can Yaman es la difusión de información falsa y difamatoria sobre su persona. Información que en muchos casos ha afectado a su imagen profesional y personal. Y es que cuando se es una figura pública, es muy fácil convertirse en blanco de ataques y calumnias. La propagación de noticias falsas y la difamación en línea son problemas cada vez más graves en la era digital. Las redes sociales, aunque ofrecen una plataforma para la expresión y la conexión, también facilitan la difusión de información errónea y el acoso. Las celebridades, al tener una gran presencia en línea, son particularmente vulnerables a estos ataques. La información falsa puede dañar su reputación, afectar sus oportunidades profesionales y causarles un gran sufrimiento emocional. La lucha contra la desinformación y la protección de la reputación en línea son desafíos constantes para las figuras públicas. Ante esta situación, Can Yaman ha decidido que ya no va a quedarse callado. Que no va a permitir que nadie le pisotee y que va a defender su honor y su dignidad con todas sus fuerzas. Y esta actitud, aunque a veces pueda parecer impulsiva o incluso agresiva, es comprensible. Es la reacción de una persona que se siente atacada y que necesita protegerse. La reacción de Can Yaman es un ejemplo de cómo las personas, especialmente las que están en el ojo público, están tomando un papel más activo en la defensa de su imagen y su bienestar. En lugar de aceptar pasivamente los ataques y los rumores, están utilizando las herramientas a su disposición para contrarrestar la información falsa y proteger su reputación. Esta actitud proactiva es un signo de empoderamiento y una señal de que las celebridades están tomando el control de su propia narrativa. Pero, ¿cómo está llevando a cabo Can Yaman esta defensa de su felicidad? Pues, como os decía antes, de diferentes maneras. En primer lugar, ha aprendido a ignorar las críticas y los comentarios negativos. Sabe que no puede complacer a todo el mundo y que siempre habrá gente que le critique por lo que haga o deje de hacer. Así que ha decidido centrarse en las personas que le quieren y le apoyan, y en hacer lo que le hace feliz. Aprender a ignorar las críticas es una habilidad fundamental para cualquier persona, pero especialmente para las figuras públicas. La exposición constante a la opinión pública puede generar una gran ansiedad y afectar la autoestima. Centrarse en las personas que te quieren y te apoyan, y en hacer lo que te apasiona, es una forma de proteger tu salud mental y mantener una perspectiva positiva. La autoaceptación y la confianza en uno mismo son claves para superar las críticas y seguir adelante. En segundo lugar, ha reforzado su equipo legal. Está dispuesto a demandar a cualquiera que difunda información falsa o difamatoria sobre él. Y esto es una medida drástica, pero necesaria. Porque a veces, la única manera de parar los pies a los que intentan dañarte es recurrir a la ley. La vía legal es una herramienta importante para proteger la reputación y combatir la difamación. Demandar a aquellos que difunden información falsa puede enviar un mensaje claro de que no se tolerarán los ataques y las calumnias. Sin embargo, los procesos legales pueden ser costosos y largos, por lo que es importante sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar esta decisión. Contar con un equipo legal sólido y experimentado es fundamental para defender los derechos y la imagen de una persona. En tercer lugar, ha aprendido a comunicarse de manera más efectiva con sus fans. Utiliza las redes sociales para aclarar rumores, para compartir sus proyectos y para conectar con sus seguidores. Y esto es muy importante porque le permite controlar la narrativa y evitar que se difundan informaciones falsas o malintencionadas. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la comunicación directa con los fans y para el control de la narrativa. Sin embargo, también pueden ser un campo de batalla donde se propagan rumores y ataques. Utilizar las redes sociales de manera estratégica, compartiendo información veraz y respondiendo a las críticas de forma constructiva, puede ayudar a mantener una imagen positiva y a fortalecer la relación con los seguidores. La transparencia y la autenticidad son claves para construir una comunidad en línea leal y comprometida. Y por último, pero no menos importante, se ha rodeado de un círculo íntimo de personas de confianza. Familiares, amigos y compañeros de trabajo que le quieren y le apoyan incondicionalmente. Estas personas son su refugio, su oasis de paz en medio del huracán mediático. Y es que al final, lo más importante es tener a tu lado a gente que te quiera por lo que eres, y no por lo que representas. Contar con un círculo íntimo de personas de confianza es fundamental para el bienestar emocional y la salud mental.
La familia, los amigos y los compañeros de trabajo que te quieren y te apoyan pueden ser un gran soporte en momentos de estrés y dificultad. Estas personas te ofrecen un refugio seguro donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. La calidad de tus relaciones personales es un factor clave para la felicidad y el bienestar. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de la actitud de Can Yaman? Pues, creo que podemos aprender varias cosas. En primer lugar, que es importante defender nuestra felicidad y no permitir que nadie nos la arrebate. Que tenemos derecho a ser felices y a vivir la vida que queremos, sin tener que dar explicaciones a nadie. La defensa de la propia felicidad es un derecho fundamental que todos debemos ejercer. No permitir que otros dicten cómo debemos vivir nuestras vidas y que nos debe hacer felices es un acto de autoafirmación y empoderamiento. La búsqueda de la felicidad es un camino personal y único, y nadie tiene derecho a interferir en él. En segundo lugar, que es importante rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Que tener un círculo íntimo de personas de confianza es fundamental para mantener nuestra salud mental y emocional. El apoyo social es un factor clave para la salud mental y el bienestar emocional. Contar con personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente puede ayudarte a superar momentos difíciles, a reducir el estrés y a aumentar tu autoestima. Invertir tiempo y energía en construir y mantener relaciones saludables es una de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo. Y en tercer lugar, que no debemos dejar que las críticas y los comentarios negativos nos afecten. Que es importante aprender a ignorar a los que nos quieren hacer daño y centrarnos en las personas que nos quieren y nos valoran. Aprender a ignorar las críticas y los comentarios negativos es una habilidad esencial para proteger tu salud mental y emocional. No permitir que las opiniones de los demás te definan y centrarte en las personas que te quieren y te valoran puede ayudarte a mantener una perspectiva positiva y a seguir adelante con tus metas y sueños. La autoaceptación y la confianza en uno mismo son claves para superar las críticas y vivir una vida plena y feliz. Can Yaman ha demostrado que es posible defender tu felicidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Y su ejemplo nos inspira a todos a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante la adversidad. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha llegado a un punto en su vida en el que ha decidido defender su felicidad a toda costa, enfrentándose a críticas, rumores y ataques mediáticos. Hemos analizado las estrategias que está utilizando para proteger su paz interior y su derecho a ser feliz, desde ignorar las críticas hasta recurrir a la vía legal y rodearse de un círculo de confianza. Y sobre todo, hemos aprendido que todos tenemos derecho a defender nuestra felicidad y a luchar por lo que queremos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la actitud de Can Yaman? ¿Creéis que está haciendo lo correcto al defender su felicidad de esta manera? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me muero de ganas por leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.